La psicología clínica es la ciencia que estudia el comportamiento humano normal y anormal. Tiene como objeto todo lo relativo a la persona, sus emociones, su conducta y sus interacciones. El psicólogo clínico se dedica a la valoración, diagnóstico y modificación de las emociones, conductas e interacciones, sean normales o anormales. El psicólogo clínico realiza el diagnóstico de las emociones y conductas de la persona a partir de entrevistas, observaciones y test psicológicos. El método de tratamiento o terapia que emplea el psicólogo clínico depende de la teoría de la personalidad que asume en su trabajo profesional. Por ejemplo, algunos terapeutas pueden tratar de mejorar una fobia empleando técnicas basadas en la teoría del aprendizaje, mientras otros realizarían sesiones intensivas para descubrir las causas subyacentes. El método terapéutico del psicólogo clínico es fundamentalmente a través del proceso de interacción, mediante la aplicación de los principios científicos de la modificación de la conducta. El psiquiatra generalmente es mejor conocedor de los procesos corporales o biológicos, mientras que el psicólogo clínico tiene información más específica acerca de los procesos psicológicos. El psicólogo clínico es el profesional que está mejor entrenado para evaluar y diagnosticar las características de la personalidad mediante el uso de test o cuestionarios psicológicos. Con frecuencia, los psicólogos clínicos y psiquiatras trabajan conjuntamente, formando equipos multidisciplinarios. Las principales técnicas empleadas por los psicólogos clínicos son la psicometría y la psicoterapia. La psicometría consiste en tecnología sofisticada para medir, cuantificar y en ocasiones, predecir la conducta humana mediante el empleo de los instrumentos válidos y confiables elaborados para estos fines. Con la psicometría podemos saber con precisión, entre otras cosas, el nivel de desarrollo de un niño o la capacidad intelectual de una persona. La psicoterapia es el conjunto de técnicas y procedimientos diseñados para modificar el comportamiento humano. Generalmente enfatiza la interacción, tanto verbal como no verbal. El psicólogo clínico, es en esencia, una persona dedicada a ayudar a los demás y a tratar todo tipo de problemas de la conducta humana o del buen vivir. En todas las competencias deportivas hay momentos claves que definen la victoria o la derrota. En el fútbol, un tiro penal es el máximo momento de presión para cualquier jugador. Sea un partido amistoso en el campo de práctica o frente a 80.000 personas en una final de copa, cuando la presión aumenta. Algunos nos sentimos ahogados. En la Universidad Central de Lancashire, en Inglaterra, el Dr. Rod Corban investiga esa misteriosa sensación, indagando cómo la presión mental puede inhibir las habilidades físicas de un jugador. Cuando la gente está ansiosa, sus movimientos se vuelven muy rígidos y espasmódicos y de alguna manera algo cambia en nuestra capacidad de controlarlos. En el experimento de Rod Corban, se colocan marcadores sobre el cuerpo del sujeto. Estos transmiten la posición relativa de sus miembros a una computadora para su procesamiento. Cuando yo diga 3, 2, 1, fuera. Los datos se usan para calcular la fluidez de sus movimientos. En la segunda fase del experimento, el jugador es sometido a presión. Se le dice que sus habilidades serán calificadas por unos expertos. Corban quiere averiguar si bajo presión sus movimientos dejan de ser tan pulidos. ¡Oh, rayos! Lo que parece ocurrir es que bajo situaciones de ansiedad, sus movimientos se hacen menos fluidos, más tiesos o rígidos. También se parecen más a los que se observaron cuando estaba aprendiendo la tarea. La ansiedad hace los movimientos de un jugador de fútbol menos fluidos. Todo se resume a cómo trabaja su cerebro. Cuando aprendemos una tarea, una parte específica del cerebro parece estar más involucrada en el control de la acción. A medida que nos hacemos más expertos en ella, otra parte diferente del cerebro se vuelve más activa en el control de ese movimiento. Cuando se aprende una nueva tarea, los movimientos del jugador están controlados por un área pensante consciente del cerebro llamada corriente ventral. Pero una vez que se hace experto en la tarea, sus movimientos son controlados por el área subconsciente del cerebro, la corriente dorsal.
Rod Corban cree que la ansiedad reactiva la parte consciente del cerebro para transformar lo que debería ser un movimiento experto subconsciente en uno torpe y aficionado. Creemos que a eso se debe la sensación de ahogamiento. Súbitamente la corriente ventral se hace más dominante y tendemos a pensar demasiado en lo que hacemos en vez de dejar que el sistema motor controle los movimientos automáticamente. Y aunque nadie ha hallado una solución infalible para esa humillante sensación, sabemos que la clave para manejar esos momentos de presión puede estar oculta en nuestro subconsciente. El propósito fundamental de la psicología organizacional es comprender, predecir y controlar el comportamiento en el lugar de trabajo. Su tarea es ayudar a las organizaciones a definir estrategias e implementar prácticas relacionadas con el desempeño y el bienestar de las personas en el trabajo. Se hace referencia a los fenómenos psicológicos como el comportamiento, los sentimientos, las actitudes, los valores de la persona y su proceso de desarrollo, pero siempre en el contexto de una organización. La organización en sí, se trata de un grupo de personas que tienen un objetivo común que los mantiene unidos, y guardan entre sí relaciones de conveniencia, para poder satisfacer las necesidades que por sí solos no podrían, dentro de la organización. 3 palabras importantes. Una de las tareas importantes de la psicología organizacional es contribuir a determinar el perfil de éxito para un determinado rol, evaluar los posibles candidatos relacionados con ese perfil. Se emplean distintos instrumentos, medidas cognitivas, perfiles de personalidad, medición de destrezas. Una segunda tarea es perfeccionar los talentos mediante la capacitación, desarrollo del liderazgo. Finalmente, la psicología organizacional desarrolla procedimiento para influir, motivar y ayudar al desarrollo organizacional. El estudio de la psicología organizacional es una excelente oportunidad para abordar temas de desempeño, selección de personal, diversidad. Consiste en aplicar principios psicológicos y teorías a lo que significa el trabajo para las personas que se desenvuelven en un ambiente laboral. Las organizaciones utilizan diferentes métodos para que los individuos se adapten. Algunos métodos son exitosos, otros no. El estrés y las actitudes hacia el trabajo pueden influir en la manera como se desempeña una persona. Diversos factores relacionados con la persona y la situación influyen en el desempeño en la efectividad de los equipos de trabajo. La psicología organizacional estudia 3 grandes ámbitos. Primero, el individuo, su satisfacción, su compromiso organizacional, las causas y consecuencias del estrés, el liderazgo, la selección de las personas y los procesos de socialización, la forma como se representa el trabajo. Segundo, se estudia el grupo, su efectividad. Y en tercer lugar, se estudia la organización, el diseño de la cultura organizacional. La psicología social es la ciencia que estudia los fenómenos sociales e intenta descubrir las leyes por las que se rige la convivencia. Investiga las organizaciones sociales y trata de establecer los patrones de comportamiento de los individuos en los grupos, los roles que desempeñan y todas las situaciones que influyen en su conducta. Todo grupo social adopta una forma de organización social con el fin de resolver más eficazmente los problemas de la subsistencia y para ordenar la convivencia. La naturaleza humana desempeña un papel en la conformación de la vida social, mientras que la estructura social, a su vez, con sus hábitos, normas y costumbres, también ejerce una influencia en las personas. Y la influencia social se manifiesta cada vez que un individuo responde a la presencia real o implícita de otro u otros. La mayoría de nuestras características, incluyendo nuestra personalidad, son de un modo u otro influidas por la interacción social. Las relaciones de influencia que existen entre un grupo y un individuo son la conformidad, el liderazgo, el prejuicio, la moral colectiva y otros fenómenos propios de los grupos. Gran parte de los problemas que se enfrentan en las organizaciones
y en la vida personal se deben a no saber comunicarse ni relacionarse con otros. Muchas personas sufren por su incapacidad de ser escuchados, por su dificultad para reclamar o su dificultad para reconocer el trabajo de otros. Estudia problemas del tipo comunitarios como prejuicios sociales, raciales, de creencias, de estereotipos, la farmacodependencia, la delincuencia, el alcoholismo y otros más. Participa en la planeación y ejecución de programas para contribuir a la solución de estos problemas. La psicología jurídica comprende el estudio, explicación, evaluación, prevención, asesoramiento y tratamiento de los fenómenos psicológicos, conductuales y relacionales que inciden en el comportamiento legal de las personas. Para eso, utiliza los métodos propios de la psicología científica. La idea de la psicología jurídica y uno de sus objetivos es descifrar la mente humana, ya que el estudio de las víctimas es multidisciplinar y no se refiere solo al delito, sino también a las consecuencias del accidente, del tráfico, del desastre natural, del crimen de guerra, abuso de poder, abuso sexual e incluso el acoso laboral. Para todas estas investigaciones, la psiquiatría y psicología clínica y jurídica se basa de los más modernos métodos de investigación e indagación, los cuales siguen apareciendo hasta la actualidad. Cabe recalcar que la base de las investigaciones es estudiar la personalidad, tanto del agresor como del agredido, y de ahí partir para todo lo que es el tratamiento posterior. Dentro de la psicología jurídica, el proceso más importante, aparte del tratamiento, es la recolección de información, ya que aquí podremos indagar no solo al testigo, a la víctima o al agresor, sino también a los familiares de las mismas para conocer en realidad en qué contexto se desarrolló el crimen o delito. Es decir, no solo importa el momento del acto, sino también el desenvolvimiento de los actores jurídicos dentro de un contexto familiar y social. Una de las ramas nuevas de la psicología jurídica es la victimología. Esta estudia las causas por las que las personas son víctimas de un delito y cómo el estilo de vida conlleva una mayor o menor probabilidad de que una determinada persona sea víctima del mismo. El campo de la victimología incluye o puede incluir en su función de los distintos autores un gran número de disciplinas o materias, tales como la sociología, la psicología, el derecho penal y la criminología. Otro acápite muy importante es la autopsia psíquica. Esta autopsia nos permite reconstruir la escena de los hechos y poder determinar mediante varios estudios, tanto de los testigos o de los familiares de la víctima, el comportamiento de la misma, para tratar no solo de recrear la imagen o el contexto en el que se dio el delito, sino también el tipo de personalidad de la persona, que pudo ser agredida o que pudo ser víctima de su personalidad y de los hechos que suscitaron para cometer un suicidio. Es así como la psicología jurídica puede ayudar en las investigaciones para atrapar a las personas criminales o a los posibles autores del delito. Con esto podremos determinar y tener un amplio espectro de quienes pudieron haber cometido una infracción de la ley, y estos nos pueden llevar a los verdaderos autores si es que en verdad todavía no se los conoce.